enero del 2023. Amigos televidentes, bienvenidos. Tenemos amplia información para todos ustedes en esta mañana. Recuerden que también pueden seguirnos en www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y todas las redes sociales de Ecuador TV. Aquí iniciamos saludando a nuestros compañeros. Caro Basante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Meche, Lautaro, amigos televidentes y quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana? Así es, hoy tenemos importante información porque anoche el presidente Guillermo Lasso reveló finalmente la identidad de los jueces y hoy en la mañana se pondrá la denuncia en fiscalía. Él los calificó como malos jueces por sus polémicos fallos. De aquí revisaremos quiénes son, de qué se trata y en qué casos han estado involucrados. Compañeras, muy buenos días, amigos televidentes. Por cierto, hoy nos falta una cuarta integrante porque Andrea está de vacaciones. Una semanita, la esperaremos la siguiente semana que vuelva, así que no se preocupen. Pero en otros temas, quien tendremos hoy de invitado, Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, destituido por cierto, estará en nuestro espacio de entrevistas a las 7:30. Te queda muy bien estar sentado, ¿no? De pie. Sí, ¿sabes qué? ¿Está cómodo? Me siento cómodo. Vamos a ver si Andrea cuando vuelva le ponemos de lado. Bueno, aquí con nuestros cafecitos vamos a iniciar nuestro informativo de Noticias 7. Bienvenidos, aquí vienen los titulares. Presidente Guillermo Lasso expone los nombres de los jueces que estarían involucrados en casos de corrupción. Además, hace un pedido a la Fiscalía y a la Judicatura para tomar acciones. Consejo Nacional Electoral anuncia la apertura de urnas en 6 provincias debido a una inconsistencia ante un fallo de las impresoras que emitieron las actas. Con resultados parciales, los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana podrían ser de la Revolución Ciudadana, aunque no tendrían mayoría. En deportes, el goleador de la selección ecuatoriana, Ener Valencia, mostró su apoyo a las víctimas por el terremoto que sacudió Turquía y Siria este lunes. De delincuentes y de grupos narcotraficantes. Además señaló que presentará la queja formal ante el Consejo de la Judicatura y la respectiva denuncia en la Fiscalía. En cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso cumplió su ofrecimiento de días pasados, exponer a lo que el Ejecutivo denomina malos jueces. El primer acusado, Ángel Lindao, quien fue juez multicompetente de la Concordia y que ya fue destituido por el Consejo de la Judicatura. Tramitó una acción de protección para devolverle los bienes incautados a un narcotraficante. Dio la orden de liberar al asesino de un concejal cuando había cumplido solo 2 años de los 24 años de pena impuesta. La acusación también recae contra Juan Carlos Terán Moreno, juez de Guayaquil, quien firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes peligrosos. Revocó la prisión preventiva de 5 presuntos delincuentes cuando fueron arrestados por posesión de armas y posesión de sustancias ilícitas. Declaró inocentes a 2 figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales. Los magistrados Mari Quintero y José Alarcón, ambos de Manta, también fueron mencionados por el primer mandatario, a quienes señala de haber declarado inocentes a 18 presuntos narcotraficantes. Otro juez acusado, Emer Curipayo de Santo Domingo, ha firmado más de 15 boletas de excarcelación abusando de la acción de protección. Extendió los efectos de medidas cautelares, habeas corpus o acciones de protección en favor de un asesino sentenciado a 22 años de prisión. A decir del primer mandatario, estos jueces constituyen una amenaza a la justicia y la paz en Ecuador. Por ello, el Consejo Nacional de Seguridad del Estado decidió tomar 3 acciones. Primera, la queja formal ante el Consejo de la Judicatura. La segunda, la denuncia ante la Fiscalía. Y la tercera, la exposición pública de estos casos. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado este miércoles. Según Lasso, esto servirá de advertencia a otros presuntos malos jueces. Edison Saavedra, Noticias 7.
Hace una semana el presidente de la República justamente había anunciado que tenía esta información, que iba a denunciar a los que él calificó como malos jueces por sus cuestionados fallos ante la justicia. Finalmente, él ha develado la identidad de estos 5 jueces que serán denunciados hoy. A las 9:30 de la mañana se ha convocado a los medios de comunicación a los exteriores de la Fiscalía General, en donde estará el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, para presentar la denuncia formal. Además, recordemos que esta es una de las acciones, de las 3 acciones que anoche el presidente de la República ha decidido tomar. La otra es poner una queja formal en el Consejo de la Judicatura, que desde abril del año pasado ha venido él con estos impases y cuestionamientos también al Consejo de la Judicatura. La denuncia y la exposición de estos jueces, pues que ya lo ha hecho finalmente anoche. Oye, sí, con nombre y apellido y con un perfil bastante completo de las acciones de cada uno de estos jueces. En Lindao, sí, lo que faltó decir es que también él emitió una acción de protección a favor de los consejeros de Participación Ciudadana destituidos en juicio político por la Asamblea, y gracias a Lindao ellos pudieron recuperar sus cargos y la Asamblea tuvo que pedirles disculpas públicas y además colocar una placa. Eso como parte de lo que ha hecho Lindao, quien, por cierto, con la decisión que tomó de permitir que este hombre que asesinó a un concejal en Riobamba, gracias a eso, esta persona habría fugado del país. Entonces, para que veamos también las consecuencias. Pero ¿quiénes quedaron fuera? El juez, la jueza, mejor dicho, que permitió con una boleta de excarcelación que alias Junior pueda tener la libertad, que todavía no se ejecuta, por cierto, por temas administrativos, porque el SNAI está apelándolo también. Pero es otra de las juezas que se ha comentado, porque esto es un problema que, según lo que han dicho las autoridades, viene de muchos meses atrás. La policía realiza sus operativos policiales, detiene a personas vinculadas quizás con el narcotráfico, pero finalmente, por acciones judiciales, no quiero decir únicamente los jueces, también creo que la Fiscalía y otros actores judiciales tienen que ver en esto, lo que permite es que entonces a veces queda en impunidad porque personas con antecedentes penales muy amplios terminan teniendo estos beneficios penitenciarios de salir de cárcel. Bueno, y el presidente Guillermo Lasso también dijo que todos los jueces vinculados a resoluciones corruptas y deshonestas serán expuestos. Cada mal juez que libera a un delincuente atenta contra la seguridad, del país. De esa manera lo sentenció. Así es, esto nos anticipa que quizá vendrán otros nombres, otra exposición de otros jueces y quizá otras denuncias, pero también, pues hay que decirlo, y es que desde el año pasado se ha venido cuestionando también el hecho de el uso o el mal uso de estos recursos constitucionales como el habeas corpus. Hubo la intención del gobierno nacional con el mismo Consejo de la Judicatura de solicitar a la Corte Constitucional que se pronuncie al respecto, y aquí vemos a casos como Jorge Glass, que fue fueron uno de los aproximadamente 2 o 3 recursos que se intentó del habeas corpus hasta que finalmente lo logró. Exactamente. Este tipo de cuestionamientos ha venido el Consejo de la Judicatura, es el ente que tiene la competencia de sancionar jueces, pero también sobre esto se ha solicitado a la Corte Constitucional que se pronuncie, y por parte del Consejo de la Judicatura lo que ha dicho es que esto tiene que ver con la falta de recursos para iniciar estos procesos de sanción, de investigación a estos jueces, y pues eso ha demorado también que existan estos procesos. Y justamente sobre eso, entonces, estos 5 jueces, ¿qué es lo que puede pasar con ellos? Aparte de que ya esta exposición pública que conocemos, que hoy en día todo el mundo va a saber cuando escucha hablar de ellos, son los que están involucrados en estos casos, bueno, pueden suspender a la mayoría de ellos. ¿Por qué digo mayoría? Lindao ya fue suspendido. Sí, claro. Pero ahora hablamos de una denuncia penal. Ese es el otro habrá, punto. Ya no es un proceso administrativo, es un proceso penal. Judicatura es una cosa que es también parte de lo que ya nos explicó Carolina, pero al ir hoy a la Fiscalía es comenzar con todo este proceso penal por prevaricato o quizás otros delitos que podrían haber incurrido estos jueces. Todavía creo que hay que mantener la presunción de inocencia hasta que las autoridades judiciales pues lleven a cabo los procesos que tienen que realizarse en estos casos puntuales. Lo cierto es que parecería que cada semana tendremos nuevos nombres. Tendremos más noticias sobre este tema. Vamos ahora con temas electorales. Y bien, el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura de urnas en 6 provincias del país debido a un fallo en la impresión de las actas. El consejero José Cabrera aclaró que el error no fue en las papeletas electorales. El Consejo Nacional Electoral confirmó que se dará el reconteo de votos en 6 provincias, debido a que se registraron fallas en las actas. El consejero del CNE, José Cabrera, asegura que esto es debido al error en la impresión de las actas borradores de escrutinio y de las definitivas de alcaldía y prefectura. Estaba mal puesto el
el orden de los candidatos. Entonces, si llenaron mal los miembros de juntas receptoras del voto la acta borrador, transcribieron al resto de actas con ese error. Ahí es el problema, pero no en las papeletas de votación que recibieron los ciudadanos. Las provincias con actas con novedad son Cañar, Zamora Chinchipe, Santa Elena, Napo, Morona Santiago y Loja. Diana Atamaín, presidenta del CNE, agregó que el proceso de elaboración de las actas incluye varias revisiones y aprobaciones. En todo caso, todos estos detalles, qué es lo que pasó, en qué momento se falló, la Contraloría tendrá que decirnos en su examen que hemos pedido que se lo haga de forma urgente. Según el CNE, las actas con inconsistencias o con novedad son cuando en el documento faltan las firmas de responsabilidad, sea del presidente o el secretario de Junta. La otra posibilidad es cuando la sumatoria de los números no cuadran con el sistema y advierten el fallo. Absolutamente todas las actas que reportan con novedades o con inconsistencias se abre, se hace el recuento voto a voto, se genera una nueva acta en presencia de veedores, de observadores de las organizaciones políticas y se procesa. La institución tiene 10 días para hacer el conteo de actas. En caso de no completarse, el CNE puede pedir un plazo al Pleno del Consejo Nacional con su debida justificación para poder completar el escrutinio. Manuela Bedón, Noticias 7. Reiteramos, no es por un problema en las papeletas, sino en el acta de escrutinio, es en este documento que se le entregaba a los miembros de las mesas para que puedan contabilizar los votos. Y para dar ejemplos, en la provincia de Morona Santiago hay un 100% de actas procesadas, pero de ese 100% solamente el 2% es válido. El resto están con estos problemas que mencionan, así que tienen que volver a contabilizarles. Eso podría implicar cambios en los resultados, quizás. Lo cierto es que Morona Santiago, por ejemplo, en el cantón Macas para la alcaldía, está ganando Francisco Andramuño con el 45%, perdón, están empatados. Franklin Galarza y Francisco Andramuño están empatados en el cantón Morona, capital Macas de Morona Santiago. Entonces habrá que ver con este nuevo recuento y que revisen las actas a ver cómo quedan los resultados finales y oficiales. Así es, justamente porque este tipo o el retraso quizá en el conteo se ha dado sobre todo en las provincias de la Amazonía, pero hay que decirlo, el CNE tiene hasta el 16 de este mes para poder entregar los resultados y oficializarlos. Sin embargo, se ha dicho que se puede pedir una prórroga. Ellos, los miembros del CNE han dicho que quizá esto no sea necesario porque está bastante adelantado el proceso de escrutinio y las actas pues en las que se tienen estas inconsistencias son 69,000, que este proceso pues irá avanzando. Ojo, para este reconteo o este proceso de apertura de urnas y reconteo de votos se ha solicitado la presencia de un miembro de cada uno de los partidos para que esté vigilante y sea también veedor de este nuevo reconteo. Y a pesar de que en esa lista de las 6 provincias no está contabilizada la provincia del Guayas, bueno, sí se va a dar una contabilidad también de las urnas. Es lo que dijo John Gamboa, el director del CNE del Guayas. De las 26,000 actas que presentan inconsistencias o novedades serán recontadas, lo que dijo Gamboa. En la provincia del Guayas hay que tomar en cuenta que hay 130,000 actas de escrutinio, por lo que se procederá a un reconteo de aproximadamente el 20%. Sí. En todo caso, sí queda la sensación de que esto es un problema quizás administrativo, el error de la impresión, más no está rondando el fantasma del fraude en ninguna de las provincias. Se habla de eso. Y no cambiará tampoco los resultados, ¿no? Hablando de la provincia del Guayas. Es un gran número que sea considerable para que, y sea determinante, quizás sobre todo en las provincias más grandes, veamos qué ocurre en las ciudades chiquitas, ¿no? Que claro, tú veías ahorita. La Amazonía principalmente, 4 provincias, por ejemplo. Bueno, eso ocurrirá en los próximos 10 días, que es la fecha hasta poder entregar todos los resultados. Y con el 97% ya de los votos escrutados sobre los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los virtuales ganadores conforman una mayoría correísta, aunque esta no sería absoluta. Vamos a ver por qué. De forma virtual, el Consejo de Participación Ciudadana quedaría conformado de la siguiente manera. Las 3 mujeres miembros serían Yadira Saltos, vinculada al movimiento Revolución Ciudadana, fue asesora del ex candidato presidencial Andrés Arauz cuando este trabajó en el Ministerio de Talento Humano. Michelle Calvache laboró en el Departamento Jurídico del Ministerio de Salud Pública y otras entidades, pero no tiene un pasado político. Nicole Bonifaz fue asesora del exgerente de Petroecuador Italú Cedeño y su candidatura fue promovida por el Partido Social Cristiano. Mientras
mientras que los hombres hasta el momento los electos son Augusto Verduga, también vinculado al correísmo, fue ex defensor público; Allen Berbera, reconocido por ser el abogado del expresidente Rafael Correa en el juicio contra Diario El Universo; y Andrés Fantoni, funcionario del Ministerio de Educación. Su candidatura está relacionada al Partido Social Cristiano, mientras que la representante de los miembros y nacionalidades sería Joana Verde Soto, abogada máster en Derecho Penal sin antecedentes políticos. Sin siquiera ser posesionados, ya surgen los cuestionamientos justamente por las vinculaciones políticas de algunos consejeros que, de acuerdo a la norma, no deberían ser auspiciados por ninguna agrupación. Que por ley deberían ser apolíticos y ellos están promocionando con un partido y movimiento político. Esos señores ya deberían haber sido descalificados. Por ahora el Consejo de Participación Ciudadana está en acefalía, es decir, no tiene suficientes miembros para sesionar, por lo que están estancados 6 procesos de nombramientos que al parecer quedará en manos del nuevo Consejo. Nos referimos a las renovaciones parciales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, las designaciones del nuevo Defensor del Pueblo y Defensor Público y también del nuevo Contralor y del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Carolina Basante, Noticias 7. Y justamente durante la campaña electoral, no sé si ustedes, compañeros, también lo vieron, y es que se distinguía a ciertos candidatos que, a pesar de no tener ningún tipo como requisito, no tener ningún tipo de vinculación política, pues tenían como un lema muy similar, una vestimenta muy similar, así fueron fotografiados. Estos son los vínculos que ahora son criticados porque finalmente este ente pues tiene también auspicios de ciertos partidos políticos, de algunos de los miembros que ya están virtualmente electos. Vemos el Partido Correísta y también el Partido Social Cristiano con presencia en la mesa de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero bueno, este consejo no es la primera vez que ha sido cuestionado. Esperemos ver también cómo evoluciona. En este preciso momento, pues no existe el número necesario para que ellos puedan reunirse. El jueves, ha dicho la Asamblea Nacional, el día de mañana, pues va a posicionar a los miembros suplentes para que trabajen hasta el mes de mayo. Del anterior. O sea, de tanto la polémica que existía, ahora finalmente van a ser posicionados y se van a quedar hasta ya los anteriores, por supuesto, hasta que vengan los que han sido elegidos. De mayo se posesionan estos 7, que son los que vimos. Por cierto, uno de los requisitos era no ser afiliado a un partido político. Estas personas tienen relaciones, vínculos con estos movimientos. De hecho, les hicieron campaña también públicamente, pero al no estar afiliados, legalmente no podían impugnar las candidaturas de estos ahora ya ganadores. Veremos qué sucede. Lo cierto es que también, para reiterar, entonces son 7 miembros. Los afines al correísmo son 3, por ende son mayoría, pero no mayoría absoluta para tomar decisiones. Sí, así es. Y bueno, lamentablemente también que antes de estas elecciones, pues las personas tenían mucho desconocimiento de quiénes estaban participando para el Consejo de Participación Social y las personas normalmente iban con una polla, un poco lo que se hablaba también a través de las redes sociales para poder tener mayor conocimiento y realizar la votación. Respecto a las 8 preguntas del referéndum, el Gobierno Nacional reaccionó frente a los resultados que hasta ahora arroja este proceso de escrutinio. Con cerca del 98% de actas escrutadas en las 8 preguntas del referéndum, el no tiene el apoyo del 52% y hasta el 56% de la población, resultados que fueron aceptados por el gobierno. Cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Un país se construye con estabilidad, se construye aceptando la voluntad de la ciudadanía, se construye buscando la manera de encontrar dentro de los disensos panoramas comunes que nos permitan gobernar. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señala que las cifras deben interpretarse adecuadamente. Estamos casi en una especie de país donde la mitad de las personas consideran que el gobierno debe ir por una vía y la otra mitad considera que debe ir por otra vía. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues no nos parece que sea tan dramático el asunto. Jiménez explicó que este resultado permite buscar otras alternativas y herramientas para combatir problemas importantes para el país como la inseguridad. Hay varios ejes que tienen hoy que ser puestos sobre la mesa. El primero, sobre todo, es en materia de seguridad. Yo creo que allí tenemos que buscar la manera de trabajar y aunar esfuerzos con los gobiernos locales. Particularmente hay que buscar sentarse con las nuevas autoridades electas para poder trabajar cuál va a ser el programa en materia de seguridad. Lo que implica para el gobierno un mayor trabajo político, señala el sociólogo Incarri Cowi. Intentar buscar nuevas alternativas para entablar mesas o espacios de diálogo que le permitan terminar los siguientes 2 años
concretar algunos de sus proyectos y tener gobernabilidad en el país. Finalmente, Jiménez manifestó que la recomposición de fuerzas políticas permitirá apuntar en diferentes escenarios. Olga Velasco, Noticias 7. Y vamos, compañeros, hacia la ciudad de Guayaquil. El alcalde electo Aquiles Álvarez anunció ya sus primeros cambios en la administración municipal. Los funcionarios estaban al frente de las direcciones de mercados, espacios públicos, turismo, desde la primera alcaldía de Jaime Nebot. Tienen las puertas abiertas para colaborar. Los primeros cambios que anuncia el electo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tienen ya nombre y apellido. Se tratan de los directores de Mercados y Espacio Público, Gustavo Zúñiga, y de la Dirección de Turismo, Gloria Gallardo. Ambos funcionarios que vienen desde las dos últimas administraciones de Jaime Nebot. Lo mismo en el municipio, el señor Zúñiga, con todo el cariño del mundo, con un abrazo, terminó su espacio en el municipio de Guayaquil. Necesitamos evolucionar y dar un paso para adelante. No es un tema personal, es un tema de que hay que cambiar, como en las empresas. Lo dijo en el espacio de entrevistas de Radio Centro en Guayaquil este 7 de febrero. Asimismo, el actual director y comandante de la Agencia de Tránsito Municipal, Luis Lalama, quien se ha desempeñado en este cargo desde hace más de 10 años. Señor Lalama, con todo el cariño del mundo, tiene que dar un paso al costado, no es por algo personal, pero hay que evolucionar, es parte de la vida. Seguramente hay agentes con toda la capacidad dentro de la ATM que pueden asumir ese puesto. Álvarez es partícipe de dotar con armas no letales a los agentes metropolitanos de seguridad como parte del refuerzo a los controles de la policía, aunque aún no define cuáles podrían ser sus estrategias en el tema. Son las primeras acciones del alcalde electo de Guayaquil. Byron Galarza, Noticias 7. Bueno, tiene que ver con, y lo decíamos fuera de micrófono, sí, un análisis técnico, porque habrá funcionarios que pueden tener 30 años, 15 años, pero no necesariamente han hecho una mala gestión. Sí es importante la renovación, eso es lo que comentan las personas hoy en día en las calles, pero también habrá que ver qué sucede. Sin embargo, también les cuento que hay nombres como, por ejemplo, el general Lalama de la ATM, que también muchos dicen que ya cumplió su ciclo y que debería haber un cambio. Entonces, lo que sabemos que va a hacer Aquiles Álvarez apenas se posesione es un análisis completo de todo el municipio de Guayaquil para tomar decisiones de qué cambios hace en las estructuras que hay y también, obviamente, en los funcionarios. Eso es un proceso político que sucede cada vez que llega una nueva administración. Bueno, y también hay que tomar en cuenta el número de personas que trabajan en el municipio, que en la última administración aumentó mucho de tamaño y eso también ha sido una de las críticas y entraría parte de este análisis que tiene que hacer el nuevo alcalde Aquiles Álvarez. Ahora, no queda duda que el reto para Aquiles Álvarez va a ser durísimo, ¿no? Estamos hablando de 31 años de hegemonía del Partido Social Cristiano. Finalmente hay este cambio de tendencia y pues lo que él ha dicho es en otro tipo de obras, sobre todo en movilidad, que va a estar muy pendiente sobre lo que será la metrovía, también algo de tráfico, también fluvial, y además postergar este proyecto del nuevo aeropuerto en la comuna de Daular, que decían que es el presupuesto para ese nuevo aeropuerto son 700 millones de dólares, que él ha dicho pues en estos momentos quizás no es el oportuno, que este dinero deberá ser destinado a otro tipo de proyectos, pero esto está en análisis. Son algunas de las propuestas que él lo había anticipado durante su campaña. Finalmente hoy ya como burgomaestre de la ciudad de Guayaquil tendrá que tomar decisiones. Y sabes que sobre eso varios académicos me mencionaban que lo que tiene que hacer Álvarez cuando ya se posesione es justamente empezar con estos proyectos a futuro, porque hay muchos, no son críticas, hay pedidos puntuales para que fiscalicen, sobre todo la administración de Cintia Viteri, que ha sido acusada de corrupción. Lo que algunos académicos mencionan es que no, eso quizás no es la labor o el deber que tiene que ser el alcalde. Para eso hay otras instancias. Lo que debe hacer entonces es trabajar en cambiar este nuevo modelo, si él considera que no estaba bien lo que se ha hecho en esos años, y bueno, buscar estos nuevos proyectos, y parte de su campaña siempre fue el tema social, y va con lo que estás comentando justamente, Carolina. Es que tú bien lo has dicho, y lo dijo también Marcela Guiñaga, tanto con lo que respecta a la prefectura, como con la alcaldía. Ellos ya dijeron que lo que corresponde a la fiscalización será de la Contraloría, mientras que esto no es competencia ni del alcalde electo ni tampoco de la prefecta electa. Y por último, para finalizar este tema, también un nuevo reto que tendrá el alcalde Aquiles Álvarez también es recuperar la imagen del Sillón de Olmedo. Esa imagen desgastada que ha venido durante la última administración y que precisamente fue el resultado del voto de los guayaquileños y en general de los guayacenses también para el cambio en la prefectura por el Sillón de Olmedo, pues
pedía justamente cambios y hay que reivindicar esa imagen. Exacto, cambios entonces en Guayaquil y cambios en Quito también se vienen. Por supuesto, para analistas y exalcaldes de Quito, el alcalde electo Pavel Muñoz ya tiene varios retos que afrontar también para la capital. Los quiteños, las prioridades son algunos temas como gobernabilidad, vialidad y por supuesto la seguridad. Ya es un hecho. Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana es el nuevo alcalde de Quito. En la calle, las personas tienen expectativas sobre su gestión. Que realmente haga obras más allá del partido político. Que se rodee de gente que quiera trabajar por el bienestar de la ciudad. Sin embargo, con un 25% de aceptación, el principal reto es buscar consensos para lograr gobernabilidad. Así lo asegura el ex burgomaestre Paco Moncayo. Tiene que lograr acuerdos con la ciudadanía más que con consejos solamente. Haga lo que la gestión de la ciudad requiere, no lo que le ordene Correa. Que si bien la seguridad es competencia del Estado, desde la alcaldía también se puede trabajar en estrategias que apoyen a esta problemática, señala. Seguridad vial, seguridad intrafamiliar y de género, seguridad en el uso de los servicios, parques seguros, calles seguras, esto quiere decir iluminadas, en fin. Otro de los grandes problemas de la capital es el tráfico, que según el experto en movilidad Cristóbal Buendía, el metro debería ser la principal columna vertebral. Primero, la implementación del sistema integrado de transporte, que implica la puesta en funcionamiento del metro, la reestructuración de rutas y frecuencias, la integración de la autoridad única, la implementación del Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad. Además de trabajar en el sistema de semaforización de la ciudad. Quito tiene un sistema inteligente desde hace aproximadamente 8 años que no ha funcionado. Creo que el ponerlo en marcha inmediatamente podría dar una alternativa. Según el académico Diego Martínez, otro espacio que se debe atender es el de la ruralidad y se debería tomar en cuenta proyectos de otras ciudades. Están generando sus planes urbanos hacia el 2040, pero son planes urbanos hacia el 2040 en donde los ejes centrales de esos planes urbanos está en la reactivación económica y productiva de las ruralidades afines que están cercanas a esa ciudad. Pavel Muñoz asumirá oficialmente la alcaldía de Quito el 14 de mayo y se mantendrá 4 años al frente del municipio. Edison Saavedra, Noticias 7. Justamente uno de los primeros aspectos que el alcalde electo Pavel Muñoz ha dicho que va a considerar en la capital es el Metro de Quito, un proyecto que inició en la alcaldía de Augusto Barrera, también correísta, y él decía, alguna vez conversando con el exalcalde Augusto Barrera, él mencionaba que en el proyecto inicial estaba considerado que el metro sea la columna vertebral del transporte de la capital y que el resto de frecuencias de transporte giren alrededor. Esto es algo que todavía no está concretado, que todavía no se ha reorganizado el transporte público. El alcalde Pavel Muñoz lo ha dicho, él va a considerar esta reformulación, estos cambios dentro del transporte, veamos si es que lo logra, porque ha sido muy complicado tanto para los exalcaldes Mauricio Rodas, también para Jorge Yunda, Santiago Guarderas, ninguno lo ha logrado. Quito pues ha cuestionado mucho esto y vemos que sigue postergándose esta inauguración de esta obra emblemática que se ha invertido muchísimo dinero y pues que finalmente todavía los quiteños no la hemos visto. Todavía no la vemos. Y ahora sobre Pavel Muñoz, este alcalde electo, lo cierto es que tiene un consejo metropolitano con mayoría frente a otros partidos, tiene 7 concejales, pero tampoco es mayoría absoluta porque son 21, así que también habrá que ver cómo se mueven las fichas dentro de este consejo metropolitano y si le permiten o no trabajar, que ha sido uno de los problemas de las 2 administraciones anteriores. Pero eso en cuanto a temas electorales yo creo que hemos cubierto completamente, ¿no? Exactamente, lo importante es que Pavel Muñoz ha dicho también que no va a ser contrapoder, sino que va a realizar todo lo que esté en sus manos para que beneficie a la ciudad y por supuesto al país. Enhorabuena. Hay que dejarles trabajar. Nos vamos a una pausa, amigos televidentes, cuando son exactamente las 7 horas con 29 minutos. En breve estará con nosotros Ok, entramos en este espacio de entrevista, 7 horas con 31 minutos y ya nos acompaña esta mañana el doctor Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a conversar un poco, pues finalmente también estas elecciones eligieron a los nuevos miembros de este organismo. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Primero que todo quisiéramos conversar un poco cómo le parecieron estos resultados. Finalmente, hoy el Consejo no está funcionando, está en acefalía, pero ya existen nuevos miembros electos virtualmente y también pues la anticipación de la Asamblea que va a posesionar a los consejeros el día de mañana. Bueno,
el Consejo de Participación Ciudadana ya ha sobrevivido a varios embates que han buscado su eliminación. Recordemos que también a través de la Asamblea se buscaba hacer alguna reforma que buscaba quitarle las competencias al Consejo de Participación Ciudadana y eso no pasó. También se buscaba un referéndum reformatorio y tampoco pasó. Con el referéndum se buscaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora en la consulta, que también se buscaba restarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana, tampoco se ha logrado restarle funciones. Entonces el Consejo se va a mantener con las mismas funciones y competencias que tenía antes de estas elecciones. Es decir, debe de continuar con la designación del Contralor General del Estado, del Defensor Público, de los vocales del CNE que están en marcha, del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, de Copisa, Fronterizos, Defensor del Pueblo, TCE, etcétera. Varias autoridades que están en proceso. Doctor, pero entonces su lectura es que existe un respaldo ciudadano a la gestión del Consejo de Participación Ciudadana, considerando que incluso aquellos más votados que entran en estas elecciones, el nulo y los votos en blanco superan eso. Pues estamos hablando que hay 1 millón de votos a favor de un consejero, 2 millones en nulo y 2 millones en blanco. Bueno, lo que yo digo es que no se puede descabezar a un Consejo de Participación Ciudadana como ha ocurrido por parte de la Corte Constitucional, ni tampoco se puede hacer una actuación a priori política desprestigiando el Consejo sin conocer los resultados de la votación popular. La ciudadanía ha decidido que el Consejo de Participación Ciudadana se mantenga con sus funciones, pero desde la destitución de los 7 consejeros pasaron 15 días que eran fundamentales para avanzar en los procesos de designación y bajo un cálculo político, no una resolución en lo jurídico, sino con un cálculo político. El Consejo fue descabezado, sus 7 consejeros, se mantuvo 15 días en acefalía la institución, el quinto poder que designa a las autoridades. No se dio la orden jamás a la Asamblea para que se posesionen a los consejeros suplentes y ahora que ha ganado el no, se va a retomar nuevamente las actividades del Consejo de Participación Ciudadana posicionando a los suplentes, cuando lo coherente era no tomar una decisión tan radical como es justamente destituir a los consejeros principales y permitir que esperemos los resultados para tomar decisiones, porque no recibimos jamás una advertencia de destitución, no recibimos jamás algún tipo de modulación o plazo que se ha dado en otras circunstancias para poder un poco estar advertidos de que podían ser las consecuencias de la destitución. Pero, doctor, ok, en este punto tenemos en 4 años 12 vocales del Consejo de Participación Ciudadana que fueron destituidos. Dentro del mea culpa o el análisis que usted puede hacer y mirando al futuro, al nuevo Consejo que se va a posesionar en mayo, ¿cuáles fueron los errores que se cometió y que usted puede sugerirles a estas nuevas autoridades que no vayan a realizar, si es que existen errores en su criterio? Mire, las nuevas autoridades van a sentir ahora en carne propia lo que nosotros sentimos sentados como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero se les critica que no se hicieron los concursos a tiempo, la designación de autoridades. Permítame, esto es importante dejarlo claro a la ciudadanía. ¿Cómo se puede continuar y avanzar con los procesos de designación de autoridades si los consejeros estamos al alcance fácilmente del poder político? ¿Cómo se puede avanzar con los procesos si el Consejo de Participación Ciudadana de manera cotidiana, permanente, ha sido víctima de embates, de desaparición o de restarle funciones? Es indudable que ningún consejero, por más calma, por más tranquilidad y por más llamado a buscar una organización entre instituciones para poder avanzar en los procesos, no se ha podido lograr. Entonces, hoy se perdió una oportunidad enorme de evitar que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana estén al alcance del poder político. Y gracias por su pregunta, porque los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana pueden ser censurados con 70 votos. El poder político fluctúa. Hay mayorías en la izquierda, después puede cambiar a la derecha, y estos cambios, estando al alcance del poder político, fácilmente pueden debilitar el Consejo de Participación Ciudadana. Una de las cosas que debería haberse propuesto en torno a que no se ha logrado eliminar el Consejo de Participación ni quitarle sus funciones, era fortalecer para que el juicio político pueda ser llevado a cabo con 92 votos, es decir, con una mayoría calificada. Estar cerca del poder político implica, obviamente, tomar decisiones con temor o no tomarlas. Nosotros hemos tomado decisiones, nos hemos parado firmes en nuestros cargos y por esa razón las consecuencias.
no fuimos ni siquiera respaldados por el organismo que está llamado a defender la institucionalidad del país, como es la Corte Constitucional, y esa es mi preocupación. Hemos perdido 15 días, vamos a ver si en esos 15 días que se ha perdido, este Consejo con los suplentes logra designar al Contralor General del Estado, logra designar defensor público y logra designar a los vocales del CNE. Si no, esto quedaría para las nuevas autoridades. Pero ahora, doctor, se ha cuestionado también mucho el hecho de la politización del Consejo de Participación Ciudadana, un ente que se entiende debería ser totalmente apolítico. En los actuales consejeros pues también vemos el respaldo de dos partidos sobre todo. ¿Este no es uno también de los hechos por los cuales se cuestiona tanto esta gestión y porque el Consejo está como está ahora? Muchas gracias por su pregunta. Es sumamente importante y puede clarificar lo que está ocurriendo. Porque hay dos cosas importantes. Primero, lo que le mencioné, no estar al alcance del poder político. Y lo segundo, evitar que los candidatos o postulantes a consejeros del Consejo de Participación puedan tener respaldos de partidos políticos, porque ellos no llegan independientes. Porque lo que el pueblo finalmente elige son asambleístas, son personas que van a estar obligadas a seguir una conducta, un lineamiento político, si no te dejan solo. Entonces ahí se hace daño al Consejo de Participación Ciudadana, porque deja de ser ese organismo técnico para transformarse en un organismo político servil de las decisiones de líderes políticos o de partidos políticos. Y eso también había que enmendarse. Había que fortalecerse la institucionalidad del Consejo de Participación. ¿Cómo? ¿Una reforma legal? ¿Cómo se enmienda eso? Se podía haber consultado la forma de designación de los consejeros. Yo no creo que esté mal que se lo haga mediante una votación, pero ponerle un candado para evitar que sean apoyados por partidos o movimientos políticos con la famosa polla. ¿Pero y su Consejo de Participación en el que usted estuvo también estaba politizado? Por supuesto, también hubo el apoyo de partidos políticos, y eso fue el fraccionamiento o la debilitación que tuvimos, el debilitamiento que tuvimos al interior del Consejo de Participación. Ya sabes cómo estaba la democracia dividida. 4 consejeros habíamos formado una mayoría y los 4 avanzamos en la designación del vocal del Consejo de la Judicatura. A los otros 3 no les importó. Entonces existe y va a haber, acuérdese lo que le digo, ahora con los suplentes, posterior con los titulares después de mayo, van a existir estos problemas, porque esto se trata indudablemente de mantener una postura independiente y enfrentarte con el poder político más allá de las consecuencias, o ser servil con las personas que te han ayudado para aparecer en la polla que finalmente logró impulsar para que llegues a ese espacio. Pero entonces finalmente vemos que, lo que usted nos menciona acerca del futuro del Consejo de Participación Ciudadana es volver a seguir en lo mismo. Finalmente, ¿cuál es la solución? ¿Ya ha habido otro nuevo intento tal vez para que se extinga, desaparezca o se le reduzcan competencias? Lo que pasa es que ya han existido 3 momentos en los cuales al Consejo se lo buscaba eliminar o se le buscaba restarle funciones y no ha funcionado. La ciudadanía se ha pronunciado mediante su votación y ha dicho no, el Consejo debe mantenerse como se encuentra. Entonces hay que fortalecer la institucionalidad, porque fortaleciendo el Consejo también puede fortalecer otras instituciones, como por ejemplo la Fiscalía General del Ecuador, el Contralor General del Estado, el Defensor Público y otras autoridades, los superintendentes, que también con 70 votos de la Asamblea Nacional pueden ser destituidos. Y estar al alcance del poder político es gravísimo, porque eso debilita a la institución. Ahora, un dato no menor, de los 7 consejeros destituidos, entre los que estaba usted, 5 se postularon a la reelección, ninguno de ellos ganó. Mi pregunta final para usted, doctor, pensando a futuro, ya no como consejero de participación, evidentemente, pero en 2025, ¿ha pensado usted quizás estar en la papeleta, Asamblea Nacional, algún cargo de elección popular? Mire, yo me he llevado la más desagradable experiencia, estar en el sector público. Yo vine aquí con las mejores intenciones para servir a mi país y creo que lo hice altivamente, enfrentándome e impidiendo que le metan la mano al Consejo de la Judicatura y que los políticos traten de meterse para la designación de las máximas autoridades del país. Eso me ha costado la destitución de un organismo que debería habernos defendido, defendido a la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana sin ningún cálculo político. Mi intención en este momento, y gracias por su pregunta, es dedicarme al libre ejercicio profesional, continuar ya aquí en Quito, abrir mi estudio jurídico y ponerme al servicio de la comunidad y de la ciudadanía. ¿Retiro de la política, entonces? No un retiro, pero sí este momento, bueno, por lo menos opinión, haré opinión,
pero me dedicaré al libre ejercicio. Con las mismas actividades sociales que lo dediqué en mi ciudad, Guayaquil, ahora lo voy a ejercer en Quito. Así que el despacho está abierto para la ciudadanía. Perfecto, doctor. Sí. Muchísimas gracias por esta atención, por su... A ustedes. Por su visita aquí al estudio de Noticias 7. Volvemos con más información, Lautaro. Sí, tenemos todo un bloque sobre Turquía porque la situación está muy grave, así que nos vamos a una pausa y volvemos con más información internacional. Y a contrarreloj trabajan miles de voluntarios en Turquía y en Siria para así rescatar a las sobrevivientes del terremoto de 7,8 grados de magnitud que sacudió a ambos países el pasado domingo. Hasta ahora se contabilizan más de 8.000 víctimas mortales. 48 horas después del potente terremoto de 7,8 grados y sus réplicas mortales, así se ve la devastación en Turquía y Siria. Y en medio del dolor, la esperanza. Verdaderos milagros que se escriben en medio de las ruinas de los 5.000 edificios colapsados por el movimiento telúrico. Aquí, uno de ellos logra salvar a la pequeña Noor. Estaba completamente sepultada. Cuando la niña escucha que su papá está ahí, sus ojos se llenan de emoción. Aquí dos pequeñas niñas sirias piden a su rescatista salvar sus vidas. Y acá, un grupo también en Siria logró salvar a otras menores y con júbilo las levantan en brazos. Incluso los animales han podido vivir estos milagros. Los cientos de niños rescatados tienen una sola interrogante: ¿dónde están sus padres? Y es que aún hay miles de personas desaparecidas. Hay tanta gente gritando y no puedes hacer nada, nada. Solo corres, huyes y los escuchas gritar. Tenemos información de que hay gente enterrada, pero por desgracia están tan profundo que los perros no pueden entrar. Por ello, más de 40 países han movilizado ayuda hacia Turquía y Siria. Miles de voluntarios llegaron a Estambul la mañana de este martes. Desde México incluso volaron sus más expertos canes rescatistas. Las tropas rusas ya trabajan en suelo sirio y la Unión Europea y la OTAN gestionan ayuda en territorio turco. Carolina Basante, Noticias 7. Realmente una tragedia lo que está ocurriendo en Turquía y sobre todo en Siria. Hablábamos también de este país que lleva en una guerra civil desde hace más de una década y que ha sido fuertemente afectada, pero sobre todo vemos también, y ha sido impresionante ayer mientras realizaba este reportaje entre que fue asignado en la mañana hasta la tarde, subían el número de muertos, cambiaba constantemente, incluso el día de hoy tuvimos que actualizarlo porque cada vez pues se registran, pero no cientos, miles de muertos y pues esa es la previsión, ¿no? Que siga aumentando. Y esto lo lamenta la Organización Mundial de la Salud, pronostica que serán alrededor de 20.000 los fallecidos del terremoto de Turquía y de Siria. Ahora, para entender la magnitud de este evento, ¿por qué hay tantas víctimas mortales, tantos heridos? Bueno, por un lado ya sabemos la magnitud de 7,8. Otro punto es que fue el epicentro a 18 kilómetros de profundidad, está bastante cerca de la superficie, por eso se movió tanto. Y un tercer punto muy importante es que el tipo de construcciones, tanto en Turquía, en esa zona del sur del país, como en Siria, no eran las mejores y por eso, ante un movimiento telúrico, pues se han derrumbado una gran cantidad. Y justamente ayer veía la prensa internacional y ellos mencionaban que pues no es la primera vez que ocurre, existe justamente Turquía está ubicado en una zona en donde hay unas placas tectónicas que están en constante movimiento, ha habido otros terremotos de gran magnitud en donde se registraron igual, han sido catástrofes y en todas estas ocasiones pues se ha dicho que se va
a cambiar, se va a mejorar estas reformas del Código Civil para poder construir y todo, pero no se ha logrado, no se ha hecho. Nuevamente está ocurriendo esto en esta tragedia que ayer el presidente Recep Tayyip Erdogan en Turquía decía que no solamente es la tragedia más grande en la historia republicana de Turquía, sino históricamente del mundo. Y solo si me lo permiten, como un consejo para los ecuatorianos, cuando usted vaya a construir una casa, un edificio, tenga presente esto, que a veces por malas estructuras, cuando hay un pequeño sismo, no se diga un terremoto ya de mayor magnitud, las consecuencias pueden ser desastrosas. Lo vivimos en el Ecuador en el 2016, así que mucho cuidado con eso también, por favor. Y en el contexto del volcán Cotopaxi, sin ánimo de alarmar también, no olvidemos que debemos tener el kit también de previsión y las réplicas que se ha presentado en Turquía también han empeorado. Después del terremoto 7,8 se presentó una réplica muy fuerte de 7,5 y ahí está en pantalla el tweet, la dirección, las páginas donde ustedes pueden ir. Las personas que deseen realizar sus donaciones de dinero con motivo de este desastre pueden realizarlas en los siguientes sitios web. Tómenle una foto a estas direcciones. Esta cuenta es de la Embajada de Turquía en Quito. Es oficial. Es totalmente oficial. De esa manera ustedes pueden tener la seguridad que los recursos que ustedes van a ofrecer, que van a donar, van a llegar al destino que lo necesiten. Ahí está toda la información de la Embajada de Turquía en Quito, también la dirección e incluso los teléfonos si ustedes necesitan comunicarse también. Muy bien, bueno, entonces con esta información de Turquía nos vamos a ir a una pausa, volvemos con información deportiva, que por cierto, Ener Valencia, nuestro futbolista ecuatoriano, juega ya, está en Turquía, hay datos sobre lo que él está haciendo. Nos vamos a una pausa, volvemos con Mili Zambrano para hablar sobre Deporte 7. Hola, muy buenos días. Miércoles, qué rápido ha pasado la semana y estamos ya felices y contentos porque el fin de semana fue largo, compañeros. ¿Cómo están? Fue largo. Muy bien, buenos días, Mili. Buenos días en casa también. Gracias por estar. Ahora con los deportes les informamos a propósito de la última nota relacionada con el terremoto que Ener Valencia, nuestro capitán tricolor, fue captado el día de ayer también haciendo compras para aportar y apoyar a la gente damnificada por el terremoto. Recordemos que el jugador ecuatoriano milita en el Fenerbahce de Turquía y además vive en Estambul, en la capital en esta ciudad de Turquía desde 2020. Así es que, bueno, él ha hecho estas compras. Entre lo que pudimos observar están carpas, colchones inflables, mantas y productos de primera necesidad. Bueno. También en sus cuentas oficiales él cambió la foto que él tenía de sí mismo y puso una bandera de Turquía en negro también para solidarizarse con las personas que están pasando por este difícil momento. Así lo hizo también Jaime Ayoví, que juega en la Superliga de Turquía, y también tenemos otro jugador allá que es Jordi Caicedo en el Sivasspor de la Superliga de Turquía. Entonces afortunadamente todos los jugadores ecuatorianos están a salvo, no sufrieron daños, digamos, o colaterales, claro, ni ellos ni sus familias por estar en Turquía, ¿no? Estaban en otras ciudades, afortunadamente. Me imagino que la liga está paralizada, ya las actividades se han suspendido en las actividades deportivas, ¿no? Claro que sí, de hecho hay luto en el país. Luto de 3 meses, murió un futbolista, ¿no? Bastante largo. Murió un futbolista, afortunadamente otros futbolistas fueron rescatados con vida, y bueno, la tragedia es de magnitudes enormes, ¿no? Entonces sí se ha visto afectado también el mundo del deporte. Vamos a hablar... Vamos con otro tema, sí, ahora algo más positivo en este caso, Mili, el Mundial de Clubes que se está jugando también, esto es en África, ¿no? En Marruecos, si no me equivoco. Así es, bueno, el Mundial de Clubes ayer dio una sorpresa enorme porque el Flamengo quedó eliminado por nada más y nada menos que el Al Hilal, equipo de Arabia Saudita, que bueno, es la primera vez que participa, el Al Hilal, y de la selección de Arabia Saudita también a Salem Al-Dassari fue el encargado desde el punto penal de minutos. Al-Dassari también a los 54 minutos, también desde el punto penal fue el que
marcó 2-1 ya para el... Exactamente, sí, ahí están, miren. Entonces, el Al Hilal pasa a la final, a la gran final, y espera al ganador de hoy entre el Real Madrid y el Al Ahly. Yo creo que será el Real Madrid. Espero que así sea. Era el Real Madrid, Sí, que es el que ha debería ganado ser. más veces el Mundial, ¿no? Claro. El Mundial de Clubes. Y bueno, vamos a estar pendientes de ese partido. Será hoy a las 14 horas. Estaremos pendientes para contarles qué más ocurre. Vamos a ver ahora, en cambio, otro Mundial, y será el de 2030, porque 4 países de Sudamérica han presentado oficialmente ya su candidatura para este Mundial, para ser la sede. Están Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que ha sido es el país que primero albergó un mundial, ¿no? Entonces dicen, queremos que regrese por historia, por todo esto, y se han unido los 4 países para presentar esta candidatura. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Domínguez para escuchar lo que dijo al respecto. En tanto y en cuanto nosotros hagamos nuestra parte, la FIFA tiene una obligación, que es conmemorar los 100 años del primer mundial. Y como lo había dicho Chiqui, ese primer mundial de forma récord, y porque otros no se animaron, se hizo en tierras uruguayas, la ganó Uruguay, y ahora creo que la responsabilidad está en FIFA en decir cómo resolver el aniversario. En tanto y en cuanto... Bueno, y ahora vamos a hablar, en cambio, de Gerard Piqué, que sigue dando bastante batalla, digamos así. Yo creo que le ha beneficiado mucho este tema del divorcio o de la separación con Shakira. Estaba en problemas con su empresa deportiva, con Cosmos, exactamente. Sí, tuvo algunos problemas, tuvo altas y bajas, pero ahora la Kings League, que es la que él organizó, fundó y propuso, está facturando, como dice Carito, él le ha dejado bastantes réditos, y como podemos observar ahí, por ejemplo, se ha convertido en la liga más vista alrededor del mundo, con 210 millones de views en el streaming que realizan, y un promedio de 600,000 personas que se conectan a diario para ver qué es lo que está pasando. Esta Kings League es como de estrellas. Empezó con apenas 7 youtubers por ahí que nadie los conocía, y ahora juega el Kun Agüero, está Ibai Bueno, Llanos, realmente que es un los youtubers y los streamers que eran realmente conocidos en España. Yo he visto algunos, y es que luego lo particular es que de repente solamente hablan muchas cosas divertidas. Y le ves al Kun Agüero siendo tan ocurrido como es de él, y luego solo quieres ver. Pero es sorprendente que esté encima de ligas profesionales. La Kings League no es una liga profesional, ni siquiera es de fútbol 11. Sí. Es Por algo encima amateur. de la Premier League, que tiene 115 millones, y además de largo, porque tiene 115 la Premier League y 238, me parece, o sea, millones la Kings League. Imagínate eso. Impresionante. Muchísimo. Bueno, pero digamos que también es todo lo que está alrededor. Hablamos de Piqué. Piqué una vez le llevó al hijo de Shakira, y bueno, al hijo que tiene con Shakira, y luego se armó una polémica por eso, y era una tendencia en TikTok, como la participación de su primer hijo, ¿no? Me parece que se llama Sasha, ¿puede ser? Milan. Bueno, y ahora vamos a hablar, en cambio, de la explosión azul, porque tiene una sorpresa que a mí me agrada personalmente, y es que quien pitará el partido es una ex árbitra brasileña, es decir, en su país ya no está ejerciendo la profesión, pero en esta explosión azul ha sido invitada para pitar este partido, que será frente al Guayaquil City. Ahí vemos, ella ya estuvo acá en Ecuador en el 2019 para pitar un partido de Estrellas de la Costa versus la Sierra. Así es que ahora la veremos nuevamente en este partido, que se jugará el 11 de febrero. Y bueno, ahí estarán entonces... La gente me pregunta, Mili, ¿es la árbitra o el árbitro? Es la árbitro. El árbitro Fernanda. El sábado 11 de febrero será este partido, así es que ahí la podrán ver. Nada más decirles mucha suerte y desearle mucha suerte al Nacho, que hoy vuelve a la Copa Libertadores después de 6 años de ausencia. Muy bien. Así en Bolivia es que juega. se estrena nuevamente. Apoyarlo como ecuatorianos. 8 de la mañana, compañeros, se nos terminó el tiempo. Más información, 7 de la noche en la segunda edición de Noticias 7. Que tengan un excelente día a todos.